Primero en principal, muchísimas gracias a todos, todas, todos por venir. Es re importante que estén presentes ustedes. Muchísimas gracias por estar asistiendo a toda la actividad del festival. Y bueno, que sigan disfrutando de lo que se está haciendo, que a nosotros nos pone contento de estar organizando esto. Y en lo personal también me pone contento de estar al lado del Mauri. Fue mi primer profesor de teatro y me encanta que haya aceptado esta posibilidad de estar compartiendo este montaje con nosotros. Así que le voy a empezar a hacer unas preguntas y después el Mauri ya le dejó a ustedes unos papelitos por si quieren preguntarle algo. Mauri, vos para... Antes que vos empieces la pregunta, yo te quiero devolver el afecto, porque para mí es muy emocionante que un joven que hace 10 años y se inició teatro, hoy esté organizando con una compañera un festival que nuestra generación no pudo lograrlo y se organiza a partir de 2 jóvenes de 25 años. Es muy tengo 26, pero bueno, gracias. Bueno, Mauri, che, escuchá, vos no naciste acá en San Lorenzo, ¿no? No, yo en mi infancia tuve un derrotero litoraleño, digamos así. En el norte de Santa Fe nos fuimos a Formosa y después bajamos. ¿A Formosa? A Formosa. Sí. Mi infancia fue formoseña. ¿Sí? ¿Todo formoseña? Formoseña. Sí, ¿de qué parte de Formosa? Formosa capital y el Colorado, que es un pueblo que está a la orilla del Bermejo, del río Bermejo. Ah, o sea, divide con el Chaco. Siempre como que siempre cerca del río, ¿verdad? Sí, el Pilcomayo, el Paraguay, el Bermejo y el Paraná. Mira, nunca lo había pensado, sí. Claro, sí. ¿Y a qué edad llegaste acá a San Lorenzo? En San Lorenzo estoy desde los 12 años. Desde los 12. ¿Y cómo fue tu educación primaria, secundaria acá? Mi educación primaria felizmente fue muy alterada, pues yo hice 7 años en 7 años de primaria en 7 escuelas distintas. Casi 8. Así que eso me produjo me parece que es muy es fundante también, ¿no? De hecho, yo por ejemplo ahora siento en contraposición a eso que San Lorenzo es mi lugar en el mundo. Que yo no podría moverme de acá, no podría vivir en otro lugar. Podría viajar, pero no podría moverme otra vez. Claro, como que tiraste el ancla acá. Claro, que fue una infancia de muchos desarraigos. Yo no recuerdo compañeros de la escuela primaria, por ejemplo. Mira. No recuerdo. ¿Y has intentado incursionar en otras ciudades así o siempre te has quedado acá porque supiste que este era tu lugar? Fui como estudiante a Rosario, como estudiante de letras en el año 82. Hice magisterio en Rosario entre el 82 y el 86. Estuve 4 años mi vida de estudiante fue rosarina y después volví. Y volviendo a esa infancia de pueblos litoraleños, Formosa y todo, ¿cuál fue el primer acercamiento al teatro que tuviste sin estar en un escenario? O sea, ¿cuándo sentiste que había teatralidad en tu vida? Me gustaba mucho actuar en la escuela primaria, mi madre era docente, no me podía dar mucha bolilla, y como a mí me gustaba actuar, yo siempre preparaba solo lo que me tocaba, el poema que me tocaba, y tengo un recuerdo, así como un recuerdo muy fuerte de haber cantado en el año 67 de haber sido, en un escenario de escuela, una canción que estaba muy de moda, que la pone de moda Palito Ortega, pero en realidad la canción es de Mariana Wolf, que es La Flor del Jacanangá. Que todos los chicos la amábamos, entonces tengo ese recuerdo de haber subido al escenario, de haber cantado solo Una Flor y Otra Flor Celeste de Jacarandá. Mirá, y es como ese primer encuentro, esa exposición con el público, porque es esa posición tuya como actor, como intérprete, frente a un público. Es escolar, el contacto de mi infancia con el teatro es escolar. Yo me crié en una familia muy literaria, pero con respecto a otras artes, poco. Plástica poco, teatro poco. De hecho, yo de chico no fui al teatro.
No fui al teatro, vivía en pueblos, aparte, había una razón, ¿no? Vivía en pueblos donde el teatro no existe, digamos, ¿no? Sobre todo en esa época. Pero sí, es acá en San Lorenzo donde descubro que se puede estudiar teatro. Bueno, era algo que me pasaba absolutamente desapercibido. Yo salgo de la conscripción. ¿Está bien? Sigo orientando la pregunta. Sí, salgo de la conscripción y me encuentro con un compañero, Cosenza, Rubén Cosenza, no sé si lo conocen ustedes, que me dice: yo estoy estudiando teatro, pero me voy a Buenos Aires ahora. Pero vos estás estudiando teatro en San Lorenzo. Veníamos en el 9 de julio. Yo no podía creer. ¿Cómo? Para mí era Buenos Aires, el teatro era Buenos Aires. Y me da la dirección, y era un grupo que estaba dirigiendo Carlos Soto Paiva en el año 1980, era la época de la dictadura, y que trabajaba un actor emblemático de San Lorenzo, fallecido ahora, que era Héctor Gallo. Y ahí, bueno, me incorporan al teatro y son mis experiencias. Ese es tu primer estudio, así como disciplina, como taller. Total, mi primer contacto con el teatro. Sí, ¿y qué recordás de ese taller? O sea, ¿hicieron muestra, hicieron presentaciones? Hicimos una obra en el frontispicio del teatro del Colegio San Carlos, que se llamaba Pilatos. No sé, las generaciones mayores si lo recuerdan, yo era un veinteañero, digamos, en ese momento, ¿no? O sea que era un desafío hacer teatro en la calle. Era todo nuevo, yo hacía el pueblo, ¿no? Yo hacía Barrabás, decía Barrabás, nada más. En la sala Gandhi también actuás, donde es el Palacio Municipal. Estaba la biblioteca. Sí. ¿Quién? También con Soto Paiva. Está bien, yo recuerdo esa puesta del frontispicio, para mí era... pero ya era, sí. Perdón, Maurito, porque escuché, yo soy medio sordo, pero que hicieron un laburo en calle, ¿no? ¿Escuché bien? En calle, sí. No, porque uno también, recuperando esta historia del teatro sanlorencino, también está bueno recordar que hubo laburo. Fue una... Yo desconozco por ignorancia, ¿no? Sí, no, fue en el frontispicio, el frente del Colegio San Carlos, que tiene una estructura, no sé si dórica o tiene columnas, que podía asemejar un templo o un edificio de la Judea cuando lo condenan a Cristo, porque la obra era Pilatos. Era el momento en que Pilatos decide liberar a Barrabás porque el pueblo lo dice y se lava las manos, ¿no? Claro. Yo más esta cuestión también de repasar un poco esta historia es porque primero yo no conozco mucho la historia de acá de San Lorenzo y creo que tenemos la posibilidad de dejar un registro importante y bueno, y también de curioso. Y después de toda esa experiencia, ¿vos empezaste a largarte solo, a hacer tus obras, a actuar solo? No, yo después fui a estudiar letras a Rosario, guiado por mi primer amor, que es la literatura, y después vuelvo y me conecto con el elenco estable municipal que lo dirigía Elena Ciró. Y ahí comienzo a profundizar sobre todo la actuación. Pero bueno, me conecto profundamente con el teatro. De hecho, estoy 5 años en el ETEM, se llamaba ETEM. Sí, el ETEM. O el ETEM era el de Gallo, no me acuerdo. En el elenco estable municipal. ¿Y la recepción del público en ese momento cómo era? ¿Cómo era llegar al público? Bueno, nosotros éramos muy conscientes de que había que crear un público de teatro. Éramos muy conscientes de eso. Yo creo que Elena Ciró nos marcó en eso, de que había que... militábamos, digamos, salíamos los sábados con nuestros vestuarios a repartir entradas a los boliches, donde la gente nos miraba como extrañados, porque teníamos la clara conciencia de que había que lograr un público de teatro y que la obra que se diera tuviera que tener una calidad determinada para que ese público fuera un público que no aceptara cualquier cosa de teatro. Eso es una transmisión cironiana, te podría decir. Era una persona muy exigente, muy recordada también por
ahí porque uno se le escapaba un poco, pero en ese sentido, en el sentido artístico que el arte necesita, la autocrítica y la exigencia, ella fue muy marcadora y eso para mí, yo te agradecer. Sí, hay como una línea por ahí que se sigue, que también en la charla que tuvimos con el Gaby también como que viene decantando desde Elena Siroa hasta estos días, esa idea de una idea crítica del arte, de dar un producto, dar una obra que sea de calidad, ¿verdad? ¿Cómo ves hoy en día el teatro acá en San Lorenzo? Yo, a ver, te digo lo que me está pasando en estos días que estoy viendo. Un teatro que yo no me esperaba ver. Digamos, de una calidad de excelencia fuertísima. Lo que vi ayer dirigido por Adrián, lo que vi dirigido por Florencia Telle, que ya lo había visto, Vecinas, que es una contemporánea tuya. Sí. Es una directora, una directora, que lo hablábamos con Pablo Gracioli el otro día en la cuestión de género, que tiene 24 años, y está dirigiendo un elenco. ¿A dónde iba yo? Que estoy viendo un teatro que yo, que soy medio anacoreta, no lo registraba. O sea que es inédito para mí y es inédito en una forma buena, ¿no? En una forma receptiva. Después sería muy cuidadoso porque, a ver, mi postura frente al teatro de lo que se puede producir San Lorenzo tiene que ver con que yo considero que nosotros somos el interior del interior. No solamente, Rosario es del interior, pero a la vez nosotros somos el interior de Rosario, entonces tenemos muchas dificultades para realizar perfeccionamientos, entrenamientos. Yo estoy ahora dirigiendo un elenco, hacemos teatro donde todos son trabajadores, o sea, su medio de vida es el trabajo, donde costaba mucho reunirse y llevar adelante, esto por ahí puede llegar a salir después también, llevar adelante una práctica que en Buenos Aires o en Rosario se lleva de una manera profesional, o sea, los elencos ensayan todos los días 5 horas y son pagados en sus ensayos. A tener que ensayar 3 horas, 4 horas, vos tenés que tener, para la crítica tenés que tener un registro. Por eso cuando yo veo la calidad que tienen los trabajos que se están haciendo, yo digo, wow, con tanta adversidad, todo lo que podemos producir. Sí, si nosotros vamos a un festival a Rosario, nos dejan, no sé si afuera, pero hacemos un trabajo digno, ¿sí? No tenemos actores hiperentrenados. No podemos. Yo puedo ahora recién dedicarme a lo que es mi pasión, que es escribir y el teatro. Porque soy jubilado, digamos, pero yo trabajaba, tenía un trabajo que me consumía todo el tiempo. El teatro me dejaba unas horitas para el teatro. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es ese. Y a la vez, eso no puede ser un óbice para que se pueda hacer cualquier cosa. Es la línea delgada. Interesantísimo. Claro, sí. en esa adversidad uno tiene que hacer lo mejor que puede. Bueno, muchas cosas re interesantes. Yo no quiero que se alargue mucho toda esta introducción. También tienen los papeles ahí para hacer las preguntas más adelante cuando hagamos el... Vos dejármelo de las preguntas. Listo. Perfecto. Bueno, para empezar ya a hablar un poco de lo que convoca acá y lo importante. El año pasado se estrenó una obra que se llama Objetos que al caer no se rompen. Y es una obra que no se empezó el año pasado a gestarse, sino que acá hay gente del elenco, hay gente que ha visto la obra. Es una obra que tiene 1 año y medio, 2, casi 3, me están soplando 3 por ahí, 3 años de preparación que hicieron una posta, y viene de un elenco conformado que venía participando con otro director, pero que se animó a hacer un cambio de rumbo en su búsqueda artística y llega hoy en día a presentar esta obra con Mauricio. ¿Cómo fue ese impacto, esa llegada para vos de que un elenco te elija a vos? Fue inédito,
fue de mucho placer, porque conocía el elenco y de mucha expectativa de lo que yo podía hacer. El resultado fue fructífero. No solamente por la calidad de la obra, que no me corresponde a mí juzgarla, sino al público, pero sí por el proceso que hicimos, que medio que por ahí está en el relato. Esto porque lo que yo voy a decir es anecdótico, lo que más me interesa es lo que van a preguntar ustedes, para hacer el entramado de... ¿Respondí? Sí, ¿vos ya los conocías a ellos? ¿Ya los habías visto actuar alguna vez? Los había visto en Ceferino, los había visto en muestras sobre Tennessee Williams. Es un elenco que está formado con la coordinación de Mariano Ray durante 3 años, y esto también es un hecho inédito y es para rescatarlo, digamos, porque Mariano en algún momento, corríjanme ustedes, les dice, conmigo el recorrido fue hasta acá, ustedes tienen que buscar otras direcciones, otros rumbos, y ustedes, no sé si buscaron a otras personas, pero bueno, a mí me convocaron y yo dije sí enseguida. Eso, digamos. Perdón, con respecto a la dramaturgia, ellos te dieron la posibilidad de escribir lo que quieran, lo que quieras. Yo ahora voy a hablar sobre la dramaturgia. Okay. Sí. Como quiera, si vos quería entrar un poco la dramaturgia, así después hablamos un poco con ellos. Aparece porque es parte de la génesis de la obra. La dramaturgia aparece como una necesidad del trabajo. ¿Sí? Y bueno, ¿y cómo fue la recepción de ellos? Acá está. Si alguien quiere decir algo. ¿Te vinieron con algo después? O sea, como dijeron, che, este personaje no me gusta, ¿por qué me hiciste hacer esto? Me encanta. ¿Qué fue lo que recibiste vos? Yo sentí un enamoramiento desde el principio hasta ahora. No sé, porque ahora están haciendo Ceferino de nuevo. Se van a volver conmigo. Pero yo siento un enamoramiento. Cuando yo digo enamoramiento grupal, yo del grupo de Hacemos Teatro veo que hay una gran conexión afectiva, rara avis en los teatros, en los grupos de teatro, porque por ahí hay mucha competitividad entre interpares hacia adentro de los elencos y con otros elencos. Existen las contradicciones lógicas de un grupo grande, pero nada más que eso, digamos, metabolizadas por el propio grupo. Esa es una gran batalla ganada para trabajar, ¿no? Y yo lo que sentí es una gran receptividad. Yo sentí una gran confianza del elenco, ¿no? Una gran confianza, y eso es una hermosura. Yo creo que está bueno esta confianza, porque no solamente que pensaste en un personaje para cada uno de tus intérpretes, sino que también, bueno, un hilo conductor para toda esa historia, que es en estructura de sainete, ¿verdad? Sainete. Sí. Y lo bueno de eso es que, los argumentos que tratan es, si bien yo te he leído en algunas notas que se ha dado un sainete medio rioplatense, yo diría que es más un sainete, como decís, periférico, pero de cordón industrial, porque las temáticas que se tocan, que son la escasez de trabajo, la importancia de mantener el trabajo acá en esta zona también, la condición de género, la condición sexual, la identidad sexual también, la perspectiva de mujeres, como está vista acá. O sea, pudiste englobar en todo eso, en todo el trabajo que hiciste, temáticas que están hoy en día presentes. Sí, bueno, de eso, y hay también una cuestión autobiográfica. Siempre el que escribe tiene alguna cuestión autobiográfica. Hay una historia de un adolescente con una ambigüedad de preferencia sexual, que es trágica la historia, es trágica en el sentido de su elección final, que es autobiográfica también, ¿no? Pero eso, en el momento uno no se pone a pensar, eso surge después. Porque hay un momento en que yo les decía a ustedes, yo siento que la obra me habla, que ya la obra no era mía, sino que lo que estaban haciendo ustedes a mí me interpelaba de una manera como que yo no la había escrito. Yo decía, pero era como que yo estaba extrañado en ese texto, como que yo no lo había escrito. Eso me empezó a hablar la obra, es decir, no sé, parece, no estoy loco, claro.
Bueno, un poco, pero podemos discutir. Pero yo les decía, yo digo, no, pues siento que la obra me pide esto, me pide este desplazamiento. Sí. Era como que yo veía que la obra me lo pedía. Y creo que también dentro de todo la obra tiene como un mensaje esperanzador, porque lo importante no es que se baja una línea a decir hoy en día hay que hacer esto, hoy en día tenemos que ir acá, sino que se pregunta, le hace preguntar al público, hace que el público se vaya con más preguntas que respuestas, más sobre todo esto del sentido común, que un poco lo hablaba Paola el otro día, de cómo aceptamos las estructuras que ya están establecidas, ¿verdad? ¿Y quién las establece? ¿Verdad? Y creo que eso es importante. A mí lo que me gusta hacer, yo fui a verla, creo que la segunda función fui a ver, y me gusta escuchar al público, lo que dice, por ahí me quedo un ratito a la salida a ver qué dice el público. Y yo, entre esas cosas, escuchaba gente que decía como que le daba mucha vergüenza el pudor con el que se trataban algunas cosas. Por ejemplo, las malas palabras, los insultos, los agravios, escenas violentas, ¿verdad? Violencia simbólica. Y a mí me llamaba la atención de por qué nos da vergüenza eso, verlo arriba de un escenario, pero en la calle, en la televisión, hoy en día no nos da vergüenza. Sí, no sé. Lo que pasa es que la obra está en el público. Claro. La obra se crea en el público, sí. digamos. Y yo particularmente, no sé el elenco, pero digamos, yo no sentí una gran efusividad en las devoluciones. A ver cómo me explico. Sí. Como así, ¡wow! No sentí eso. Y para mí es recontra positivo. Porque cuando no existe eso, existe un pensamiento que se está elaborando y un interrogante, digamos. Yo no sé todavía si wow o lo que vi. Una inquietud. Claro. Entonces, sí, nosotros recibimos buenas críticas y todo eso, pero no era una cosa wow. A mí, por lo menos, ¿eh? Y eso a mí me parece muy importante. Sí, focalizado en las actuaciones, por ejemplo, en unos momentos, pero sentí eso, digamos. Pero a mí me parece una muy buena, un muy buen elemento eso. Ahora lo que planteás me parece para analizar en el Teatro Sanlorenzino esta idea de cómo se produce y en qué contexto se produce y con qué herramientas se produce. Entonces me parece que también está bueno esto, seguir pensándolo. Me parece que uno también se lleva esas preguntas que la vienen pensando ya, pero que también vos como teatrista la compartís. Y también cómo desde lo dramatúrgico también trabajás con lo contextual, con lo que acontece en tu territorio, que eso no es poca cosa, ¿no? Porque muchas veces uno baja dramaturgia de grandes autores o de porteños, por llamarlo de algún modo, y en realidad tenemos muchas historias por contar, y eso también me parece muy interesante de Claro. Cuando Pato me invita a esto, yo dije, bueno, el objetivo tiene que ser ver cómo... yo primero te dije que no, ¿te acordás? Sí. Y él me dice así, el exalumno, me cagó, me dice, no, porque déjame terminar, me dice, yo lo que quiero es que vos hables de objetos. Yo hasta ahí, en ese momento, yo pensaba en una charla, el teatro contemporáneo, qué sé yo, una cosa abstracta. Y me dice, yo quiero que vos hables de cómo se hizo objeto. Le dije, sí, ya me convencí. Ya me convencí. Porque fue un proceso muy interesante. ¿Por qué no compartís cómo surgió el objeto? Sí, ahora voy, cuando me deje de preguntar el interrogador. No, dale, yo ya la veo. No, pero se me pasó una cosa, bueno, no importa. Bueno, ahora vos metete. No, Lo no, que sí, sí, yo les quiero decir una cosa, ese papelito que tiene, esa virome, porque me interesa hacerlo antes de que yo hable. Creo que la mayoría de ustedes vio la obra, entonces, ¿qué pregunta, incluso los actores y las actrices, qué pregunta tiene para hacer sobre la obra? Ya sea sobre el sentido, el significado, la construcción, en términos de pregunta, no de afirmación, ¿sí? Pero antes de la charla. Entonces después, cuando yo voy a tratar de ser breve, voy a tratar de ser sintético, para que después de enganchar con esas preguntas y que la tenga que cuando, porque este está armado, está armadito.
Entonces que me desarmen el discurso las preguntas y ver qué pasa, digamos, ver si puede haber otras cosas, ¿no? Sí, por favor, sí. Anónimas, esto como para... incluso pónganme en aprietos, digamos. Acá en alrededor, si alguien quiere, también le podemos acercar. Rita no escuchó, les estaba hablando. No. Es una pregunta del interés personal surgida a partir en relación a la obra, que pueda después a lo mejor, más allá de que surjan, Pato, a vos, a cualquiera, le vayan surgiendo preguntas en el momento. Bueno, si ya hay preguntas, ya los paso a buscar si quieren. Las entreveros, Dos acuerdos básicos de qué teatro hablamos cuando qué es el teatro, que tiene que ver con un relato que se ve y se escucha, porque hay teatro para ciegos también, pero fundamentalmente es una historia que se ve. Y eso es la diferencia de la literatura. Yo soy un gran enemigo de los que confunden la literatura con el teatro. Son dos cosas totalmente distintas. Amo las dos cosas, pero son totalmente distintas. Y él tiene un problema. El teatro tiene, en el siglo XX, tiene un gran problema. Es porque fue hegemónico para contar una historia hasta que aparece el cine. Cuando aparece el cine, el teatro estaba en esta situación. Estaba atravesando su etapa burguesa y estaba buscando el naturalismo y el realismo con Stanislavski, que fue un revolucionario, pero ya en la aparición del cine, esta búsqueda del naturalismo y del realismo caduca, porque el cine tiene una potencia que es infinitamente mayor para mostrar la realidad como la realidad se muestra visualmente, ¿no es cierto? Tenés una cámara, un zoom que te acerca el ojo, bueno, hasta los efectos especiales. No solamente que aparece el cine, sino que después aparece la televisión, donde nosotros podemos ver todo lo que querramos. Yo de chico veía en cine las películas en color, y en televisión veía las películas de Hollywood del año 40. Y después aparecen todas las cuestiones del cable, del videocable, aparecen 20 canales, o sea, la pantalla, y hablar hoy, minimaliza el teatro si el teatro quiere seguir contando una historia realista. Entonces, lo principal para mí del teatro es su teatralidad. ¿Y qué es la teatralidad? Roland Barthes dice que la teatralidad es el teatro menos el texto. El teatro menos el texto. Si un extranjero pudiera ver una obra de teatro sin entender el idioma, creo que el Gaby lo plantea en las palabras de Pompeyo Audibert, y puede entenderla, es porque hay teatralidad, y se engancha en la obra, es porque hay teatralidad. Ahora, si nosotros podemos tener un texto bellísimo, pero sin el logro de la teatralidad que se logra por muchas cosas, tenemos un plomo que a los 10 minutos, salvo por educación, porque somos muy educados, nos quedamos y escuchamos y aplaudimos al final, ¿sí? El teatro es una búsqueda, es una exploración, y de ese teatro hablamos. No hablamos tampoco del teatro comercial, de un teatro que está hecho para que el público vea lo que quiere ver. Claro, el teatro comercial hace una obra para que el público vea lo que necesita ver y después ir a comerse una pizza y dormir tranquilo. Y el otro, ¿qué es una obra de teatro? Cuando nosotros hablamos de obra de teatro, ¿qué entendemos por obra de teatro? Vamos a tratar de hacer rapidito ¿qué es una obra de teatro? Una expresión conlleva mucho lenguaje. Por un lado, el lenguaje escénico corporal, el actor, después la escenografía, el visual,
Bueno, el lenguaje literario está en el texto, que como bien lo dijiste, es un texto completamente diferente al texto literario, porque lo que no está en el texto sería como el guión, es lo que tienen que completar después los actores cuando están interpretando sus personajes y la situación escénica representada. Pero todo ese mega lenguaje es el teatro. Bien. Es absolutamente distinto a la literatura. ¿Tá? El texto es lo menos importante. Y yo soy dramaturgo, me considero dramaturgo, pero sin embargo el texto es tan importante como las luces o como la actuación. Digamos. Totalmente. Esa es por lo menos mi concepción, ¿no? Más allá de que se tome una obra clásica, se tome Hamlet. Ahora, si vos a Hamlet lo haces tal cual lo escribió Shakespeare en el siglo XVII, puede ser mortal. Puede ser mortal. ¿Qué tomás y cómo lo tomás para transformarlo en una puesta? El teatro es puesta. El teatro no es un texto, el teatro es puesta. El teatro es instante, el teatro es presente. Acá no hay teatro. Acá no hay teatro, porque no hay puesta. Cuando se termina y están los aplausos, se terminó el teatro. El teatro está ahí en el escenario. Es lo que se ve en el escenario. Bueno, vamos a lo específico. A la génesis de esto. ¿Cómo consideran ustedes que comenzó? ¿Se acuerdan ustedes? Díganme. Clases. ¿Sí? El entrenamiento, No, las para mí improvisaciones, el laburo corporal. Sí. Hubo un encuentro donde nosotros tuvimos que conocernos. Hubo como un diagnóstico, entonces varios ejercicios, precalentamiento y conocimiento. Bueno, hay un ejercicio en especial. ¿Y de qué objeto? De la carretilla. Yo les pido que traigan un objeto teatral para hacer un ejercicio básico de teatro, que es agarrar una espumadera y bueno, esto no es una espumadera, esto no es una pipa, ¿qué es? Una batuta. Y Miguel, que estaba al lado mío, lo dice así como un comentario al pasar, por eso lo escucho, porque estaba al lado. Dice, yo había pensado tener una carretilla, pero dice, no sabía si me iba a entrar en el auto y a mí se me hizo ¡pum! Yo dije, yo quiero hacer una obra que hace una carretilla. Y le digo, Miguel, qué genial, que se va. Quedó picando. Pero quedó picando y nosotros seguimos entrenando todavía. Después hay, yo escribo un pequeño ejercicio donde están las tres mujeres, que en un principio se llamaban Miranda, Mirinda y Mireya, para trabajar comedia del arte. Escribo un Lassi. El Lassi es un pequeño entremés que tenían los teatristas de la comedia del arte para hacer tiempo cuando un actor o una actriz se cambiaba la máscara o tenía que ir al baño, qué sé yo. Entonces tenían una cosita así de un minuto graciosa que para entretener a la gente. Y escribo un enlace para Miranda, miren ese inicio que tiene la obra, para que lo trabajaran las mujeres, y aparece Ramoncito, ya me aparece, que no era Ramoncito, porque veo un actor que no está presente acá, un actor varón. ¿Me puedo parar, señorita Cecilia? Sí, claro. Veo la canción. Yo no puedo, ya está sentado. Veo un actor varón con una característica rara en los varones, que es la desinhibición en la cadera. ¿Sí? Los varones, para mostrar desinhibición en la cadera, generalmente mariconeamos, pero mariconeamos exageradamente para que se note que estoy haciendo una broma, Mirá que no, parezco, pero no soy puto. Generalmente él está, pero es muy raro ver un actor que no se feminice y sea desinhibido de cadera. Y lo veo a Claudio con un caminar, entonces lo meto en esa escena, aparece Ramoncito, lo veo con un caminar muy desinhibido. Después de ese ejercicio comienzo a escribir, porque yo notaba la presión de los actores y las actrices que querían actuar, y a mí buscar una obra que tenga 11 personajes, 6 mujeres, 5 varones, me resulta muy tedioso y tengo la tendencia a poder escribir, digamos. Entonces yo me pongo a escribir,
Y considero que es un error, fue un error eso. Considero que la abreviatura que tuvimos en el tiempo, los miro a ustedes porque también estoy haciendo un balance. Cuando yo digo error, no me estoy masacrando, estoy diciendo la próxima vez tenemos que hacer otra cosa. Yo creo que tendríamos que haber tenido más tiempo y en el próximo proyecto que está picando, porque ya lo tenemos, pero no se lo vamos a decir, tenemos que explorar un poco más. Los personajes tienen que explorarse un poco más antes de tener el texto. ¿Okay? Antes de tener el texto. No porque sea mejor eso, sino por cómo yo dirijo. Yo recién me estaba preguntando cómo dirigió él a sus actores de una obra bellísima que yo vi ayer. Comienzo la escritura. Y entonces ahí cuando comienzo a escribir, veo que los actores y las actrices se entusiasman mucho, yo sigo escribiendo, no es que tampoco que esté en desacuerdo con lo que yo escribí, sino que digo, podríamos haber tenido un poquito más de tiempo, no podríamos haber tenido, acá la responsabilidad mía, podría haber yo dicho, esperen un poquito, no lo hice. Recibo un mensaje de Roberto, un actor que tampoco está, anótenlo, que no vino. Roberto me manda un mensaje por privado diciendo que quería ser un paraguayo. Que a él le salía... Y lo nombro esto porque trabajar con estas adversidades o estas consignas posibilitan un mundo creativo increíble. Llego, paraguayo. ¿Qué me dices? Claro, bueno, le digo, no te da problema. Dice, porque a mí me sale bien paraguayo, salgo bien. De ahí empieza a aparecer un paraguayo. Y fíjense que lleva a la obra a tomar esta cuestión de las nuevas inmigraciones, tan distintas a los que bajaron de los barcos, ¿no? Tan repudiadas hoy. Trabajamos con las expresiones guarras de los varones en la fábrica, que es lo que aparece después en algunos. Nos pediste que hagamos, ¿te acordás de ese ejercicio? Los hombres y las mujeres, eso es todo para analizar aparte, porque las mujeres eran una cosa toda refina, una cosa así, no eran teatrales, pero me parece que tiene que haber toda una cuestión de género ahí, si vamos a la charla de Paola, pero bueno, en eso salió, esta cuestión del hombre que tiene permitido decir cualquier cosa, ¿sí? Así como en los vestuarios nos tocamos el culo, y aparece el lenguaje chúpame la pija, todo eso, la mujer pareciera como que ahí apareció como más reprimido su lenguaje. La cuestión que fue aprovechado eso también en la obra, tanto es así que en el vestuario, la bestialidad que se canta, en una situación donde el pibe, el hijo, está conflictuado por su sexualidad, salen a la cancha los varones, a estos putos los vamos a matar, ¿no? ¿Cómo repercute en un gay que se cante eso? Aparece que hay que buscar la traducción al guaraní. Todo esto son por fuera de la dramaturgia mía, son cuestiones, le pedimos a gente que nos tradujera cuestiones que nosotros queríamos que se dijeran en guaraní y no se entendieran, porque el idioma es una forma de defensa. Cuando vos tenés dos paraguayos que están hablando en guaraní, vos no sabés qué están hablando, y eso es la defensa que tiene, y así lo tuvieron en la dictadura de Franco los vascos y lo tuvieron los catalanes, claro, mantener el idioma. Aparición del título. Yo nombro estos elementos que a mí me parece que llevaron a la creación, digamos. Cómo tenemos que estar abiertos, me parece, y expectantes y tranquilos, porque, la aparición del título, objetos que al caer no se rompen, aparece por allá por la quinta, sexta escena, donde no había objeto, donde no había nada, donde no se sabía el final. A mí me hace un flash así, objetos que al caer no se rompen, pero no estaba pensando en la obra. Y yo lo anoté, pero inmediatamente pensé, qué lindo título para la obra. Y ese título me llevó a ese final, a eso que pasa a primero Miguel, que dice,
cae el balde y dice, no se hagan problemas, se caen y no se rompen, estas cosas están para eso. Y después la mujer de él tira los tarros y dice, no se hagan problemas, son como nosotros. Son como el balde. Son como el balde, son como el balde, perdón. Como el balde, como nosotros. Hacemos ruido al caer, pero no. Nos usan. No. Hacemos ruido al caer, pero Nos usan, Letra. Sí, nos usan en el sentido, ¿no? Nos usan, nos levantan y nos vuelven a usar. Y ahí hay toda una cuestión, bueno, acá hay psicóloga y todo eso, es donde, ¿para qué? ¿Para qué levantamos al que se cayó? ¿Para curarlo? ¿Para beneficiarlo o para incorporarlo de nuevo al sistema? Eso es una metáfora que nosotros creemos que es importante, digamos. Y eso fue el título, fue una iluminación del título que apareció solo. Yo no me puse a pensar cómo le vamos a titular a esto. Me apareció una frase y yo dije, uy, qué bueno para título. Pero no tenía idea en cómo iba a terminar. Es más, el primer final de Objetos era otro. Muere en un accidente el hijo. Cuando nosotros nos damos cuenta que eso era lo que el público esperaba, que era muy obvio, yo digo, no, tenemos que buscar otra cosa. ¿Cómo hacemos para que el pibe resucite? Y entonces, pero fíjense que el pibe lo hacemos renacer, bueno, lo hago yo porque es la responsabilidad mía eso, en una cosa muy macabra, que es esa broma brutal que hacen los varones con las mujeres. Y eso permite, y esto es inconsciente, eso porque no está medido previamente, permite que las mujeres digan no. Lo que no pueden hacer antes, ante esa brutalidad del hombre, esa broma de hacerle a una madre, tu hijo se murió, las mujeres se retiran del juego, creando una gran metáfora. ¿Sí? Como dice Pato, no es un final cerrado, no es un final, no sé si con preguntas, sí con puntos suspensivos, que me parece que de alguna manera refleja el estado del feminismo hoy. ¿Sí? Está luchando, está en lucha, ¿sí? Y se transforma en algo, me parece, no sé cómo lo habrán vivido ustedes, en algo feminista. Bueno, todo esto en el medio, cruzado las pandemias, las interrupciones, hubo 2 interrupciones de pandemia, tuvimos un actor que en el cual está incluido el Pato, pero el Pato no tiene nada que ver. Es el Correntino, el personaje clave, porque es un personaje muy especial, porque es un personaje que habla con la poética de los pibes chorros. El 70% de sus parlamentos son canciones de los pibes chorros, y todo eso tiene todo un sentido, ¿sí? La Mabel, se te ve arruinada, la colorada, un actor desiste, buscamos otro, desiste, lo llamamos al Pato, Desisto. dice que sí, no, vos primero dijiste que sí, dice que sí, y lo esperábamos en la reunión del próximo ensayo, comienza la cuarentena. Cuando lo vuelvo a contactar le digo, Pato, ¿vos podés? No, yo estoy en otra, había pasado un año. Así que bueno, y ahí es donde ingresa Jerónimo. Bueno, pero yo creo que en las preguntas va a estar más interesante. Yo creo que llegamos a... Defino lo que a mí me parece que es objeto que al caer no se rompe. Para mí es un sainete clásico. Si se levantara doña Catalina y don Carlos, acostumbrado a ver sainete en los años 20, dirían, viejo, esto es un sainete. No estarían de acuerdo con el contenido. Dirían, al muchacho hay que mandarlo a la colimba, y a esa mujer el marido le tiene que dar 2 bifes más. Dirían eso, ¿sí? Claro, pero entenderían que la estructura es un sainete. Perdón, yo siento que es un sainete con golpazo de puerta de grotesco. Sí. Tiene. O sea, como que entramos un poco también en la idea de eso. Es que el sainete tiene mucho de grotesco. El
sainete tiene mucho grotesco. Sí, sí. Es sombrío, y eso me lo hago cargo yo, porque no es un sainete tiqui-tic, es un sainete sombrío. Pasaba que la gente no se reía mucho, y es por la temática. Es una temática muy densa. Es una mujer golpeada que se hace torta y enloquece, ¿no? Hay dos historias centrales: la ambigüedad sexual de este pibe, y como salida tiene la gendarmería para demostrar que es macho y para tener una salida laboral. Y ese es su conflicto, y él termina traicionando su deseo. Diferente a la mujer, que es una mujer golpeada, segundo matrimonio, vuelve a ser golpeada, y se hace torta, pero que finalmente puede reconstruirse a partir de cuando las mujeres se levantan y se van. Ella puede tener una accesibilidad a otra vida ahí. Un sainete clásico, sombrío, un estilo de actuación realista, entre la comedia, el melodrama y el grotesco, y con un contenido sutilmente disruptivo. Así lo analizo yo, también así. ¿Qué quiero decir? Sutilmente disruptivo. Por lo que dice, no baja línea. Ahí hay un planteo del mundo masculino y del mundo femenino. No sé si estoy usando los términos correctos. Pero queda un punto suspensivo. Las mujeres se van del juego. No baja línea. Bien, algunas, bueno, ya estuve chumbeándola, ya se han respondido, pero bueno, vamos a refrescar. ¿Por qué el nombre surge al final del proceso creativo? No surge al final. En este caso no surgió, puede ser, digamos, yo he titulado obras posteriores, pero en este caso surge, y me pareció raro, me pareció aparte maravilloso. Y aparte el título llevó a... Bueno, también algo sobre el título, en qué momento fue, que ya lo nombramos. ¿En qué te inspiraste para el vestuario? El vestuario. A mí el vestuario es lo que posibilita la formación. Es importante la pregunta. Ramiro se requiere que se hacían online. Claro. Sí. ¿El de la Escuela de Oficio de Arte? Sí. Y entonces yo y hablaba de la textura. A mí lo que me quedó es la textura. Y visualmente en el teatro la textura es tan importante. Entonces surgió la idea muy graciosa, de agarrar, yo soy muy monocromático en las puestas, entonces tomar las camisas grafas y los pantalones grafas de trabajo, pero hacerle un tratamiento con engrudo seco. Engrudarlos y arrugarlos. Y a los vestidos de las mujeres lo hicimos igual, también monocromático. Con la misma tela, para dar una imagen de arrugado, de chocado, de desprolijo, de ajado, ¿sí? Y ¿cómo es la pregunta? ¿En qué te inspiraste para el vestuario? Es vestuario. En eso, digamos, en que yo quería que se viera una imagen de un mundo arrugado, comprimido, ¿sí? Y a la vez simultáneamente muy monocromático, muy uniforme, muy uniforme, esa es la palabra, muy uniforme. Eso. Creo que lo único que tiene color son las mujeres. No, el vestuario también. Los delantales. Los delantales. Cuando se hace lo del fútbol, los hombres aprenden con camisetas Con todas de camisetas, todos sí. colores. Es el único orden que se sale de la monocromía. Que también hay un signo ahí, digamos, el único lugar donde el hombre puede expresar, aunque sea salvajemente, su alegría, es el vestuario, y en el vestuario aparece el color, ¿no? Aparece el color. Bien, ¿vamos con otra? Sí. Si aún no pude ver el espectáculo, ¿con qué me voy a encontrar cuando tenga la experiencia? Mejor dicho, ¿qué tipo de experiencia tendré? Bueno,
hay que hacerla la experiencia, digamos. Eso no, ya no es cada, así como la obra está en el público, hay tantas obras como personas hay en la sala, digamos. Pero a lo mejor, pero está bueno, no sé quién la hizo la pregunta, pero estaría bueno porque acá hay muchos materiales que dijimos, a ver qué pasa cuando la veas, que supongo que la haremos de nuevo. Bien, otra pregunta. ¿Tenías claro el inicio y el final? ¿Te recuerda a personajes en busca de un autor? No, ni tenía claro ni el inicio ni el final, porque yo una de las cosas que no dije es que los personajes era como que yo según la actuación y los cuerpos de cada actor amoldaba los personajes. El final menos, y si me recuerda a Pirandello, y no puedo pensar en, ahora sí, si lo pienso en retrospectiva, seguro, pero es que todo el teatro está influenciado por Pirandello. El Pirandello fue, como dramaturgo, fue vanguardista, ¿no? Acá el referente más inmediato de la época de Pirandello es Roberto Arlo, ¿no? Con esas obras maravillosas de 300 millones, hasta Saverio el Cruel, donde no se pueden trabajar desde el realismo porque sus personajes están enloquecidos. Bien, vamos con las últimas dos. Todos somos herederos de Pirandello, perdón. ¿Sí? Todos somos herederos de todas las vanguardias del siglo XX. Bien, ¿qué entrenás en tus procesos creativos? ¿Cómo abordás una escena? Yo soy ecléctico, muy ecléctico. Depende los actores, depende el día, depende de lo que se me ocurra. Puede ser desde un poema hasta desde una repetición de una escena, hasta cambios de personaje, recuérdenme, aceleración de escenas, por ahí la música trabajamos mucho con música, de distintas maneras, digamos. Yo no tengo un método así que pueda decir grotowskiano, stalinowskiano. Yo le robo a todo el mundo, le voy robando a todo el mundo. Creo que todos, no sé, acá está Adrián como director, y si hay alguien más en dirección de teatro, Olga, pero creo que somos como herederos, digamos. Yo no podría nombrar a alguien que me cruce. A mí me influenció mucho Brecht, pero Brecht nos atraviesa todo, digamos. Sí, ya con esto de dejarle la posibilidad al público de hacerlo más activo y no darle algo digerido. Claro, ya está. El romper la cuarta pared ya se hizo en 1900. Sí, desde la Comunidad del Arte también. Claro, sí. Acá tengo la última que dice: ¿cuál es el real significado del título de la obra? ¿Los objetos que al caer no se rompen son los mismos? ¿Son siempre los mismos? No, son los personajes, sí, de alguna manera lo comentaste, que eran ellos, que eran los personajes. Sí, en realidad, bueno, si nos referenciamos al título, si vamos al título. A mí me pareció sumamente poético el título. Cuando Rita me la recomendó y me dijo cómo se llamaba, yo pensé, me parece casi el título de una poesía, ¿viste? Es que después me encontré con que era algo más terrenal, ¿viste? Y claro, por la Sainete, y después ya sobre el final te dijo que para mí fue. Sí. Por eso te preguntaba. Yo creo que la mujer ahí enuncia, se da cuenta del sistema, del funcionamiento del sistema. Nos levantan y nos vuelven a usar. Nos levantan para volvernos a usar. Esa es la tragedia para mí. Eso es el argumento, es lo más trágico que tiene la obra. Leí el título, yo me acordé de algo que no me acuerdo en qué contexto ni bien textualmente lo que dice, pero que es algo así como que está, como que el hombre en determinado momento debe caer en algún punto en la realidad. O sea, como que hay una caída,
Ese es claro. Nos levantan, Y nos vuelven a usar, o sea, aparecemos como objetos. Ahora, por eso es yo digo punto suspensivo, porque después de denunciar eso, las mujeres se van, abandonan ese juego. No sabemos qué pasa después. Con la acción del delantal. Tiran los delantales, también, que es también un signo eso, ¿sí? Que es, eso es digamos, no sé si está bien, si es atrapante, si es bueno, pero digamos, el teatro tiene que ser leído así. A eso yo decía, no es el texto, no es que hay que escuchar el texto, sino que hay que ver lo que está pasando. La pregunta sería, y yo creo que hay muchas cosas para corregir, que ya la vamos a ver este año, digamos, y no lo digo en mal sentido, lo digo porque siempre, yo para mí, hasta la última función hay que seguir corrigiendo, hay que hacer el ejercicio de cerrar los ojos y pensar, si esta obra no se le entendiera el texto, si a esta obra estuviera en inglés, ¿qué se entendería? ¿Qué se llegaría a captar? Para mí le sobra mucho texto hasta ahora, es otra autocrítica que hago. Para mí le sobra mucho texto. Yo vi no hace tanto un espectáculo que tenía una determinada serie de acciones totalmente realistas y los personajes se conectaban, pero lo que decía no tenía, o sea, el texto, el speech, no tenía coherencia así, porque era todo poético, pero poético en el sentido puro, o sea, era totalmente crítico, pero se entendía perfectamente lo que les pasaba. Ajá. Bueno, ahí hay teatralidad entonces, ahí hay teatralidad. Bueno, sí. Eso de que el texto no es un pretexto, porque lo principal es lo que sucede en ese momento, en los personajes, en el ambiente, el contexto, ¿no? Lo visual, lo gestual, en realidad. Claro, todo eso es el teatro, todo eso es la teatralidad. También, que nosotros estamos teniendo la experiencia con viste que el texto en el cine es totalmente lindo, porque como está en la cámara, que a veces está demasiado cerca, en cambio en el teatro al revés, casi que los textos hay que exagerar, no, que te veas, ¿no? Es todo sumamente importante por la sexualidad. Bueno, Mauri, vos, perdón, una pregunta. Vos decías hoy que que venías de la escuela de Elena Ciro y que hablaba del teatro de calidad. ¿Cómo definirías el teatro de calidad? Es el teatro que se ve que hubo una exigencia muy fuerte en lo que se quiso hacer. No hablo de teatro que sea bueno, que el resultado sea bueno, sino donde se nota que adelante, que en la escena se ha trabajado previamente. Eso sí se nota. Eso sí se nota. El descuido se nota. Se nota en todas las artes. En todas las artes. En la literatura, en el teatro. Después yo puedo o no coincidir con la apuesta, porque puede ser realista, pero se nota en todo. Ya digo, yo cuando voy a ver Teatro San Lorenzo no espero ver excelentísimas actuaciones, excelentísimas escenografías, porque yo parto de la base que estamos en el interior del interior. Pero sí se nota un espectáculo o una obra que se hizo por hacerla o porque, bueno, somos un grupo de amigos y nos estrenamos, o porque, bueno, total al público es lo mismo, porque también eso, nosotros tenemos un público comprado, un público cautivo, que nos va a venir, nos va a abrazar y nos va a decir qué lindo lo tuyo. Yo soy muy receptivo en eso. Mami. Sí, perdón. Bueno, no sé, lo escribí a la se me desapareció. Dale, decilo. Siempre que sea una pregunta y breve, Rita. Estás condicionada. Bueno, yo ya te dije que lo que más me impactó de esta obra es la poesía. Me parece, es lo que más me impactó. Tremendo escenario para que
cortado en esta escena y que sea tan contundente. Hay escenas que son contundentes. La escena de que pasa el padre del Fede a Miguel es fuertísima. Quiero saber si está y después cómo te tienen, a mí me estuvo intrigada todo el tiempo y ahí con el correr de la obra me iba dando cuenta, este es la pareja de este hijo de aquel, bueno. Y esa construcción, ¿la hiciste vos o fue colectiva? Colectiva. Esas escenas. Colectiva, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Era la escena de la techada, es una escena, yo estoy muy enamorado de esa escena. Primero porque están todos los actores y las actrices, están todos. Y lo que fuimos descubriendo, digo descubriendo porque la mirada es, bueno, él estaba de mirada también, me anotaba cosas por atrás, porque Diego no pudo actuar, Diego se acercó y para reemplazar y no pudo actuar. Y es un muy buen observador de teatro. Pero de lo que producían ustedes íbamos sacando, se fue construyéndose de a poco, porque no está guionada esa escena. Esta cuestión del balde, de la transmisión, del hijo que le arranca a la madre el balde y se lo lleva al padre, como diciendo, cuando la madre le da la posibilidad, le abre la puerta para que él se sienta un poco seguro y él determina, ganado por el mundo masculino, arrancarle el balde. Eso es terrible. No sé cómo salió, pero salió entre todos. Vamos a probar, vamos a probar esto. Yo creo que es mi forma. Prueben esto. Lo otro que nos dimos cuenta hacia el final de los ensayos fue cuando el Fede queda en el medio y en el plano inclinado. En el medio de las dos tarimas. Lo que pasa es que estaba en una un pie acá y un pie allá. Estaba el padre en una punta, el más alto de todos, la madre en el piso y él entre el piso y en la parte alta también. Claro, esa es la dualidad. La dualidad, sí. Lo hicimos sin querer, pero después leímos el signo. Pero está bueno lo que dice a mí, lo hicimos sin querer. Hay cosas que en teatro aparecen sin querer y después decís, wow, ¿qué, ¿viste? La verdad que un día estaba María y yo lo veo afuera y digo, mira esto. Está el Fede justo en el medio. Sí, vos te diste cuenta también de que el padre estaba en un extremo y la madre en otro, había quedado en otro. Son lecturas, lo que tiene el teatro de maravilloso es eso, que las lecturas son, hay que leer mucho, hay que estar muy atento y no se puede, por eso una buena obra de teatro es inagotable, por lo menos la vemos 2 o 3 veces, porque... Sí. Le encontrás significado nuevo. Exactamente, para la primera a lo mejor vas a lo básico que es el cuentito, pero el teatro no es el cuentito que cuenta, sino cómo, en qué forma está contado eso. Sí, esa escena es cruenta, digamos, ¿no? Es la madre diciéndole que si a vos en jardín, ¿qué te gustaba? Y él ante la mirada dice, gendarme. Y ahí hay un final, ahí hay un golpe fuerte. Sí, no puede salir. El pibe queda preso en el condicionamiento, en el mandato social. Y hay cosas que por ahí surgen un poco, qué sé yo, azarosamente. El momento que se cae el balde, yo en un momento la miro a Paula y quedo un poco en suspenso, porque digo, estos baldes están para eso, y la miro a ella, que está caída, está en el suelo, se caen y no se rompen. Hice una pausa que no sé por qué me salió. Eso fue otro ya. Y quedó. Sí. Y quedó porque era una metáfora. Estaba en el aire, había que descubrirla. Ese es el rol del director en teatro. Bueno, no sé, Adrián, si vos coincidís, digamos, lo que pueden dar los actores y las actrices y uno está atento, porque es la mirada, es el primer público, es el primer público.
accidente aparece la obra, que es lo que vos contás. Totalmente. Estar atento al accidente, que es lo más genuino. Lo más genuino. Claro. Lo más genuino. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo para hacer. Les recuerdo que esta noche está contra Metamorfosis, así que ya en un ratito, yo ya me tengo que ir para allá, así terminamos de afinar las cosas con el elenco. Mauri, yo te quería hacer una última pregunta también de mi parte. Por mí, yo encantado de que todos hayan venido, me parece que es súper lindo todo esto, que podríamos ir haciéndolo con todas las obras que hay, de acá al resto del año, podríamos armar un programa, no sé, se me fue ocurriendo en el camino. Yo una de las preguntas que siempre le hago a las personas que me gusta hablar de teatro y que tenemos la posibilidad de hacer un registro es, ¿cuál es tu idea de éxito dentro del teatro? La palabra éxito no me gusta. Yo lo vi en los reportajes, pero yo lo primero que pensé es no me gusta, porque hace referencia como o por lo menos nosotros tenemos la cuestión del éxito metida en esta cuestión de que es lo supremo, la supremacía, ¿no? Ser actor, televisión. Claro. Sí, el éxito es estar conforme con lo que uno hace, aún sabiendo que no logró la perfección, digamos. Yo soy muy autocrítico y creo que debemos ser autocríticos no solamente en arte, sino en la existencia. Entonces yo, por ejemplo, para mí, nosotros tuvimos éxito con objetos que al caer no se rompen, porque hemos logrado algo genuino, que a la gente le agrada. Hemos dado lo mejor de nosotros, aunque haya que seguir trabajando y aunque haya que seguir corrigiéndolo, y aunque haya gente que lo vea como una cosa que puede no gustarle, digamos. Pero sí tengo mucha conformidad de cómo trabajamos y lo que hicimos y el resultado. Ese para mí es el éxito. Sí, en ese sentido tengo presente que un poco en el proceso ese nos intrigaba cada escena cómo iba a responder el público, porque había escenas que uno no sabe si se va a quedar serio, va a aplaudir, se va a reír o nada, qué sé yo. Había escenas que vos, en otras puestas a lo mejor decís, bueno, acá se va a reír, acá va a aplaudir. No, ahí había cosas que no teníamos la intriga de cómo iba a responder el público. Yo creo que por mucho esfuerzo que hagamos para hacer reír al público, en esa obra no se va a tentar el público. Por la densidad que va tramando. Risa el momento que no risa un momento dramático. Pero creo que fue También. de incomodidad. También, por eso, es más factible que se ría en una versión. Claro. Pero no cuando buscamos la comicidad, me parece que no, pero no porque sean malos actores, le digo, porque por eso yo puse sombrío, porque es sombrío todo lo que pasa. Ese pibe es terrible, la historia de esa mujer. Les aclaro que en esa mujer, para los que no son del palo del teatro, qué sé yo, hay un guiño a Chekhov. El personaje de Nina es el personaje de la gaviota, y ella cuando enloquece, y también enloquece por una cosa parecida, por un fracaso en su vida amorosa, ella dice, se confunde y dice, yo soy una gaviota. No es eso, ahí empieza su locura. Y acá Paula dice, yo soy una perra. No es eso, soy una mujer que se cansó, que también lo dice Nina, soy una mujer que se cansó. Es un guiño a Chekhov, está tomado del Parlamento de Chekhov. Sí, algo que también tiene que ver con, no sé si con el éxito como éxito en sí, sino como algo logrado, es con un elenco numeroso y tan diverso, porque hay de todo en ese elenco, no solo por las edades, sino por las personalidades. Tenemos que ensamblarnos toda esa gente, pudimos lograr una creación colectiva. Y nadie tuvo decir, no sé, yo soy protagonista o esto o lo otro, no, éramos todos un ensamble.
Yo sentí la comodidad de trabajar con un grupo así, digamos, y con mucha confianza. Eso también es parte de la creación, digamos, ¿no? Porque cuando hay discordia o decir, tuvimos problemas para reunirnos en un momento, a cosas así, pero bueno, tuvimos la interrupción de la pandemia, pero en lo afectivo es muy importante. ¿Cómo se la arreglaron en la época de pandemia? Y suspendimos. Suspendieron. Después, cuando se abrió parcialmente, trabajábamos con barbijo, lo cual es terrible ensayar con barbijo, y a veces nos fuimos sacando el barbijo de a poquitito y hasta que nos sacamos el barbijo totalmente, y bueno, sí, cumpliendo con el patrón previsto y a la vez desobedeciendo en lo que podíamos desobedecer, como debe vivirse. Mauri, ¿cuándo vuelven? ¿Cuándo volvemos? Pronto. Eso, yo le aclaro, no, yo creería que si no tuvieran Ceferino mañana estarían más parte del elenco, es un elenco que hubiera estado, pero yo no los quise obligar, les agradezco mucho a los que vinieron, porque mañana tienen función, y una función de una obra que hacía 2 años que no la hacían, entonces es como levantarla de nuevo. Entonces es como que les dije que quería venir, que viniera. Claro. Bueno, buenísimo, muchas gracias a todos por venir. Un aplauso para el Mauri.